El aire en la pequeña sala de estar, impregnado del olor a pastel barato y perfumes empalagosos, parecía denso e inmóvil. El sol de Sevilla, normalmente tan suave, hoy se filtraba a través de las persianas polvorientas en franjas tenues y molestas. En el viejo sofá, desgastado y tapizado en un terciopelo descolorido, estaba sentada Isabella. Acababa de cumplir 18 años y parecía que tenía el mundo a sus pies, pero aún así se sentía profundamente insatisfecha. Su cabello oscuro como la noche estaba perfectamente peinado, y sus ojos, normalmente tan vivaces, ahora lanzaban chispas. ¿Otra vez viniste sin regalo? Mejor ni hubieras venido. Las palabras de Isabella, afiladas como fragmentos de cristal roto, se clavaron directamente en el corazón de Ricardo. Él estaba en el umbral, moviéndose incómodamente de un pie a otro, con un pequeño ramo de flores silvestres en sus manos, recogidas al amanecer de camino desde Granada, y una tarjeta hecha a mano que había escrito con mano temblorosa durante toda la noche anterior. En su rostro, surcado por arrugas que delataban años de duro trabajo bajo el sol abrasador de España, se había congelado una expresión de dolor casi físico. Había viajado cientos de kilómetros para estar allí, para ver su sonrisa, que tan rara vez había visto en los últimos años. «Isabella, hijita», comenzó Ricardo, su voz tembló, pero ella lo interrumpió, sin dejarle terminar. «¿Qué, papá? ¿Otra vez tus cuentos de lo difícil que es para ti? Estoy harta de escucharlos. Todas mis amigas tuvieron regalos así, fiestas así. ¿Y yo qué? Tus margaritas y tus eternas excusas». Su voz resonaba con resentimiento y decepción, pero no había ni una pizca de compasión en ella, solo una ira fría y distante. Ricardo sintió que algo dentro de él se quebraba. Años de privaciones, noches sin dormir, trabajando en 2 o incluso 3 empleos, para que ella tuviera algo, para que no se sintiera inferior a los demás. Vendió su vieja guitarra, lo único que le quedaba de su padre, para pagar sus primeras clases de baile, con las que ella tanto soñaba. Se privó de todo para que ella tuviera ropa de moda, para que pudiera ir al cine con sus amigos, para que sus útiles escolares no fueran peores que los de los demás. Y ahora, a sus 18 años, escuchaba esas palabras. Palabras que borraban todos sus sacrificios, que devaluaban todo su amor. Bajó lentamente la mirada hacia el ramo en sus manos. Las flores silvestres, tan simples y tiernas, ahora parecían una burla. Sintió un nudo caliente en la garganta. Le costaba respirar. No podía quedarse más allí. No podía mirar ese rostro distante que una vez fue tan querido y familiar. «Está bien, Isabella». «Como digas», susurró, y su voz era casi inaudible. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, salió del apartamento. Cada paso resonaba con un golpe sordo en su pecho. Escuchó cómo la puerta se cerraba detrás de él. Y ese sonido fue como una sentencia final. Bajó las escaleras, salió a la calurosa calle de Sevilla, donde el sol del mediodía caía sin piedad, y caminó sin rumbo fijo. En su cabeza resonaba un solo pensamiento: mejor ni hubiera venido. Isabella, sola en la sala de estar, sintió una extraña mezcla de triunfo y vacío. Había logrado su objetivo, su padre se había ido, pero por alguna razón, eso no le trajo alivio. Miró el ramo que él había dejado junto a la puerta. Margaritas, asianos, algunas pequeñas flores amarillas. Parecían patéticas. «¿Y qué? No necesito esto», pensó, pero algo dentro de ella la inquietaba. Unos minutos después, sonó el timbre.
Isabella, frunciendo el ceño con disgusto, abrió. En la puerta estaba un mensajero con una caja grande y bellamente envuelta, atada con una cinta de satén. «Entrega para Isabella García», dijo, extendiéndole un formulario para que firmara. Isabella se quedó perpleja. No había pedido nada. Al tomar la caja, sintió su peso. Era la misma computadora portátil con la que había soñado, el modelo más nuevo, con una pantalla brillante y un potente procesador. La había visto en el escaparate de una tienda en la calle Sierpes y la había anhelado cada semana. ¿Pero cómo? ¿De quién? El paquete no tenía dirección de remitente, solo su nombre. Su corazón latió más rápido. ¿Será posible? No, no puede ser. Papá dijo que no tenía dinero. Mientras tanto, Ricardo caminaba por las calles de Sevilla, sin sentir el calor ni el ruido de la ciudad. Llegó a la estación de tren. Compró un billete para el próximo tren a Granada. Necesitaba irse lo más lejos posible de allí, de ese dolor, de esa sensación de que había fracasado por completo como padre. Se sentó en el vagón, y cuando el tren arrancó, su mirada se perdió por la ventana. Pasaban olivares, campos quemados por el sol, casitas blancas aferradas a las laderas de las colinas. Todo le era familiar, pero hoy le parecía extraño y distante. En su memoria, fragmentos de recuerdos. Isabella, tan pequeña, con los ojos llenos de confianza, cuando él le enseñó a andar en bicicleta en el parque de María Luisa. Su risa, clara y despreocupada, cuando la lanzaba alto en el aire, su pequeña mano apretando fuerte su dedo. Recordaba cómo lloró cuando su madre Elena hizo las maletas y se fue, dejándolos solos. Isabella tenía solo 5 años entonces. Se prometió a sí mismo que nunca la dejaría sentirse abandonada, que sería para ella padre, madre y mejor amigo. Ricardo trabajó sin descanso. Durante el día, trabajaba en la construcción, cargando piedras pesadas bajo el sol abrasador, y por las tardes hacía trabajos de carga en el mercado. Sus manos estaban llenas de callos. Le dolía la espalda, pero nunca se quejó. Cada euro que ganaba iba para Isabella, para su comida, ropa, juguetes, y luego para la escuela, para las actividades extraescolares, para todo lo que, según él, la haría feliz. No dormía por las noches, pensando en cómo llegar a fin de mes, cómo darle lo que él nunca había tenido. Recordaba cómo una vez Isabella se enfermó, fiebre alta, tos. Él se sentó junto a su cama toda la noche, aplicándole compresas frías, leyéndole cuentos hasta que se durmió. Por la mañana, tomó todos sus ahorros, que había guardado para una nevera nueva, y la llevó al mejor médico de la ciudad. Estaba dispuesto a dar lo último que tenía, solo para que ella estuviera sana y feliz. Pero con los años, algo cambió. Isabella creció, y con ella creció su exigencia. Empezó a compararse con los demás, con los hijos de familias más acomodadas. Sus ojos se encendieron con la sed de posesión, y sus palabras se volvieron afiladas como cuchillas. Dejó de notar su cansancio, sus sacrificios. Para ella, él se convirtió solo en una fuente de dinero que, además, siempre la decepcionaba. «Papá, ¿por qué Marta tiene un teléfono nuevo y yo no? Papá, ¿por qué no podemos ir de vacaciones al mar, como la familia de Carmen? Papá, esta ropa ya no está de moda. Me da vergüenza usarla». Cada comentario de esos le golpeaba el alma. Intentaba explicarle que no tenían tanto dinero, que él hacía todo lo que podía. Pero ella no escuchaba. Sus ojos, una vez llenos de amor,
Ahora lo miraban con reproche y decepción. Los últimos meses habían sido especialmente difíciles. Ricardo perdió su trabajo en la construcción debido a la crisis. Aceptaba cualquier trabajo ocasional, pero el dinero apenas alcanzaba para la comida y el alquiler de su pequeña habitación en Granada. Sabía que Isabella soñaba con una nueva computadora portátil para estudiar, para comunicarse con sus amigos. Quería regalársela para su 18º cumpleaños, pero no tenía dinero en absoluto. Recorrió todas las casas de empeño, tratando de encontrar algo valioso que pudiera vender. Finalmente, encontró el viejo reloj de su abuelo, que había guardado como oro en paño. No era muy caro, pero para él tenía un enorme valor sentimental. Lo vendió, añadió las últimas monedas que tenía y le pidió a su viejo amigo, dueño de una pequeña tienda de electrónica en Sevilla, que pidiera la computadora portátil y se la enviara a Isabella tan pronto como él se fuera. Quería que ella la recibiera, pero no que supiera el precio que le había costado. Quería que ella simplemente fuera feliz, aunque su papel en ello pasara desapercibido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el polvo que se asentaba en su rostro. Estaba devastado. Le había dado todo lo que tenía, y a cambio solo había recibido dolor y distanciamiento. Mientras tanto, en Sevilla, Isabella estaba sentada, abrazando la nueva computadora portátil. Su superficie lisa era fría al tacto, y la pantalla brillaba con una luz intensa. Era exactamente lo que había soñado, pero no había alegría. En su lugar, llegó una sensación extraña y desagradable. Recordó las palabras de su padre, su rostro cansado, su ramo de flores silvestres. ¿Por qué se fue sin un regalo si la computadora portátil había llegado? La encendió. En el escritorio había una sola carpeta llamada Para Isabella, dentro un breve archivo de texto. Lo abrió. Hijita, sé que querías esta computadora portátil. Me esforcé mucho para que la tuvieras. Perdona que no pude traértela yo mismo. Tuve que vender el reloj de tu bisabuelo para comprarla. Era lo único que me quedaba de él. Pero tú eres más importante. Te amo. Tu papá. Las últimas palabras estaban escritas con una letra irregular, como si la mano de quien escribía temblara. Isabella sintió un escalofrío. El reloj de su bisabuelo lo recordaba viejo, con un grabado, que su padre siempre llevaba en el bolsillo de su chaleco. Nunca se separaba de él. Y lo vendió. Por ella, por esa computadora portátil que ella había exigido con tanta frialdad. Sus ojos se nublaron. Recordó su rostro cuando estaba en el umbral, su ramo. Margaritas y eternas excusas. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Cómo pudo ser tan ciega, tan egoísta? Ante sus ojos pasaron imágenes de su infancia. Su padre, que siempre estuvo a su lado, que trabajó hasta el agotamiento para darle todo. Su primera muñeca, que él compró privándose de zapatos nuevos. Su vestido de graduación, por el que él dio casi todo su salario. Ella siempre lo había dado por sentado, como algo obvio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, calientes y ardientes. No eran lágrimas de resentimiento, sino de vergüenza y arrepentimiento. Se sentía horrible. Acababa de ahuyentar al hombre que había sacrificado todo por ella, que la amaba más que a su propia vida. Isabella se levantó de un salto. Necesitaba encontrarlo. Necesitaba disculparse. Inmediatamente, agarró su bolso, se puso una chaqueta a toda prisa y salió corriendo del apartamento. No sabía a dónde había ido, pero supuso que regresaría a Granada.
Corrió a la estación de tren, su corazón latiendo en su pecho. El viaje en tren a Granada pareció interminable. Cada minuto se arrastraba como una hora. Isabella estaba sentada junto a la ventana, mirando los paisajes que pasaban, pero no veía nada. Ante sus ojos estaba el rostro de su padre, sus ojos llenos de dolor. Sintió que algo dentro de ella cambiaba, algo se rompía y se reconstruía. Todos sus valores anteriores, su afán por lo material, se desmoronaron. Se dio cuenta de que había pasado por alto lo más importante, el amor y el autosacrificio. Cuando el tren finalmente llegó a la estación de Granada, ya había anochecido. La ciudad la recibió con el aire fresco de la tarde y el aroma a jazmín. Isabella sabía dónde vivía su padre, en el antiguo y humilde barrio del Albaicín, entre calles estrechas y casas blancas. Tomó un taxi y dio la dirección. El taxi se detuvo frente a una casa pequeña y algo descuidada. Había luz en una de las ventanas. Isabella salió del coche. Sus piernas temblaban. Se acercó a la puerta y llamó con vacilación. La puerta se abrió. En el umbral estaba Ricardo. Parecía aún más cansado que por la mañana. En sus ojos se leía una profunda tristeza. Miró a Isabella con sorpresa, sin creer lo que veía. «Papá», exhaló Isabella, y su voz se quebró. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no podía detenerlas. Se lanzó hacia él, lo abrazó fuerte, escondiendo su rostro en su pecho. Sintió el olor de su vieja camisa, el olor a tabaco y tierra, tan familiar y olvidado. «Perdóname, papá. Por favor, perdóname. Soy tan tonta, tan desagradecida. No sabía lo del reloj. Yo lo entendí todo. Eres el mejor papá del mundo. Te amo». Las palabras brotaban de ella junto con sollozos. Hablaba atropelladamente, ahogándose en lágrimas. Ricardo la abrazó. Sus manos se levantaron lentamente y la abrazaron de vuelta. Sintió sus lágrimas mojar su camisa. Permaneció en silencio por un largo tiempo, su mirada perdida en algún punto más allá de su hombro. Finalmente, la apartó, sosteniéndola por los hombros, y la miró a los ojos. Su mirada era seria, pero ya no tan distante como por la mañana. «Isabella», dijo. Su voz era grave y ronca. «Siempre hice todo lo que pude por ti. Te di lo último que tenía. Te enseñé a valorar lo que tienes, a ser amable, a ser agradecida. No así te crié, hijita. No así». Le soltó los hombros. «Yo pensaré si perdonarte. Necesito tiempo». Isabella lo miró, su rostro hinchado por las lágrimas. Asintió, comprendiendo que él tenía razón. No esperaba un perdón instantáneo. Sabía que se merecía esas palabras. Ricardo se dio la vuelta y entró en la casa, dejando la puerta entreabierta. Isabella se quedó en el umbral, sintiendo cómo el viento frío del albaicín le acariciaba el rostro. Miró la tenue luz en la ventana, donde su padre acababa de desaparecer. Por primera vez en su vida, sintió que necesitaba ganarse su amor, y no simplemente darlo por sentado. Y ese era solo el comienzo de su camino.